Muchas gracias por tomarse la molestia de usar parte del tiempo, que no es una cosa vital que tienen los humanos, ¿no? El único capital en serio es el tiempo, y lo están usando acá con nosotros, ¿no? Y nosotros con ustedes, por supuesto. El tema que vamos a hablar hoy nosotros con la doctora Silvia Martínez, que viene desde ¿La Rioja? La Rioja, Córdoba, para estar con nosotros y ayudar, ¿no? Esta es una mesa que ya tiene bastantes años y hablamos siempre del tema, por supuesto, de psicopatía. Yo voy a hablar sobre los efectos sobre el hijo de un psicópata, ¿sí? O de los hijos del psicópata, ¿sí? Que es una consulta que ustedes van a tener a diario, los profesionales, que a veces está disfrazado, ¿no? De una neurosis, ¿no? o de una enfermedad extraña, o de una neurosis no clara, y con componentes familiares, por supuesto, también atípicos, ¿sí? Creo que el estudio de estos casos va a contribuir a que ustedes puedan tener más claridad en la práctica con estos hijos, ¿no? Que han vivido en lo que yo llamo la atmósfera psicopática. Bueno, entonces primero vamos a decir rápidamente, ¿no es cierto?, algunas características del psicópata que inciden en crear esta cultura psicopática, ¿no? El psicópata tiene códigos propios. Eso significa que, si bien conoce las leyes generales, las leyes de todos, ¿sí?, él interiormente y para sí mismo se guía por su propia ley. Dentro de esa ley, los valores son absolutamente distintos a los nuestros. ¿Por qué? Porque van a responder a las necesidades especiales del psicópata. Es decir, él necesita hacer ciertas acciones que no son de las comunes, o es una exacerbación de las comunes, ¿sí? Por ejemplo, necesita poder, necesita, básicamente el poder es una de las esencias del psicópata. Necesita a veces, aunque suene grotesco y terrible esto, necesita matar o los sucedáneos de la muerte, por eso están en oficios que están relacionados con la muerte. Y así sucesivamente, ¿no? El otro elemento que contribuye a la cultura psicopática es la cosificación. Es muy, muy importante retener este concepto por el cual el psicópata considera a los otros como meros elementos, como meras cosas para sus propios fines, ¿sí? Esto es un hecho dramático y contribuye grandemente a lo que se llama la tragedia psicopática, porque es eso lo que forman estos señores o estas mujeres, ¿no? Cuando hablo de psicópata me refiero tanto a mujeres como a varones. Cuando forman lo que se llama una apariencia de familia, ¿no? La pseudo-familia. El otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿sí?, para entender la cultura psicopática es el ejercicio de la manipulación, ¿no? Y la capacidad de persuasión. Es tan tremenda esta capacidad de persuasión que pueden lograr que tanto la complementaria como sus hijos hagan acciones que son absolutamente no pensadas ni aceptadas por la comunidad general, ¿no? Todo esto agregado a que estas acciones sobre la familia, sobre los otros, no está llevado, no hay posibilidad de un correctivo de las acciones del psicópata, por más que se argumente o se le señale estas acciones negativas. ¿Por qué no es posible la corrección de las acciones negativas del psicópata? Porque ellos no sienten culpa, ¿sí? No sienten el castigo interior. Cuando los comunes hacemos una acción negativa, sentimos que hay algo que no está haciendo, no se ha hecho bien. Y cuando somos señalados, ¿no es cierto?, contribuye a que podamos corregir en algo lo que hicimos, el sentimiento de culpa. Y ellos no lo tienen, carece de ello. Por eso permanecen imperturbables, por eso permanecen siempre iguales a sí mismos, ¿sí?
Y esto hace, ¿no es cierto?, que los elementos negativos sobre el accionar de la familia se perpetúen, ¿no? Ni culpa ni responsabilidad, ¿no? Todo esto entonces va a contribuir en la cultura psicopática. ¿Qué es esto de la cultura psicopática? ¿No? ¿Por qué no decimos cultura, que es algo tan global, ¿no? Y no decimos alguna parcialidad, ¿no? Decimos cultura porque realmente esa familia gobernada psicológicamente por el psicópata va a tener valores distintos, ¿sí? Va a haber asignaciones de roles distintos con respecto a la cultura general. Es una especie de cultura dentro de otra cultura, ¿sí? Y es una cultura que se manifiesta más o menos dentro de una limitación de la familia, ¿sí? Para la familia, nosotros está viviendo la cultura que le determina el psicópata, pero para los demás puede pasar como una familia común y corriente muchas veces, ¿sí? O sea, el vecino, en la escuela, en distintos lugares se lo ve, incluso como a veces familias ideales, ¿sí? Pero el tema es lo que pasa dentro, ¿no? Entonces, a estos valores inculcados por el psicópata se le agrega la asignación de roles del psicópata. Por ejemplo, en caso del varón, que sea psicópata y la complementaria una mujer, la mujer nunca va a tener en la familia el rol de madre, ¿no? Como estamos considerados en general que la madre tiene un rol, un papel, un valor, una significación en la psiquis de los hijos. Para los hijos, la madre, de acuerdo a lo que le inculca el psicópata, es como una especie de integrante más, ¿no es cierto? O bien en un nivel horizontal de valor, ¿no? O bien directamente como una hermana más, o incluso, ¿no es cierto?, como aquella persona que está asignada para intentar hacer la casa y llevarlos y traerlos de la escuela y esas cosas, ¿sí? Esto dramáticamente lo van a ver ustedes cuando se produce mucho más adelante, y en algunas de ellas la separación, y hay una disputa por la tenencia de los hijos. Y llamativamente van a ver que algunos hijos no quieren ir con el psicópata, ¿sí? A pesar de todo lo que ustedes objetivamente observan del accionar del psicópata, ellos, los hijos, quieren ir con el psicópata, ¿sí? Porque esta desvalorización llevada a lo largo de toda la vida de los hijos se van a manifestar, ¿no es cierto?, con plenitud cuando se produzca, si se llega a producir la separación, ¿no? También hay en la cultura psicopática hay una desvalorización muy marcada de toda aquella persona que puede ser significativa, vamos a poner el caso de la complementaria, para la complementaria o para los hijos. Siempre esas personas, ya sean familiares, amigos o en el ámbito laboral, siempre son descalificadas por el psicópata, que termina por persuasión, que ya dijimos inicialmente que tiene una poderosa capacidad de persuadir. Es tomada como esa descalificación es tomada también, ¿no es cierto?, por la complementaria, y que se va alejando de su familiar, de sus amigos, ¿no? Inclusive los hijos les son seleccionados los amigos que pueden entrar a su casa, ¿sí? Esto, por supuesto, contribuye al ítem de los rasgos de psicopatía, que es el aislamiento, ¿no? Y son permitidos aquellos familiares, aquellos amigos de los hijos, que les puedan ser útiles al psicópata, ¿sí? O sea, recuerden ustedes que el psicópata es ególatra, y les agradeceré profundamente que no confundan egolatría con narcisismo, que el narcisismo es una parte de la neurosis, y esto es psicopatía, es egolatría, ¿sí? Parte de la egolatría es que todo lo que pase y se haga en la familia es para beneficio del psicópata. Para beneficio, ¿no es cierto?, instantáneo, o para beneficio posterior como una inversión hacia el psicópata. A veces el psicópata parece que es generoso o que es preocupado,
y en realidad está invirtiendo, ¿no es cierto?, cuyo efecto de esa inversión se va a ver muy en el futuro. Bueno, luego recuerden que los hijos, ¿no es cierto?, van tomando del padre y de la madre, los van tomando como punto de referencia, ¿no? Entonces, los elementos que van recibiendo son la mentira, ¿no?, constante, la manipulación como un ejercicio válido para conseguir cosas, ¿sí?, y todos los elementos negativos que vemos, ¿no? Y sobre todo algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Hay una falla en la mostración genuina de la afectividad. Los hijos psicópatas no saben lo que es la ternura, no la entienden ni saben lo que es, ¿sí? Es decir, como el psicópata, recuerden, no tiene en su gama de emociones todos los atributos de lo humano, ¿no? Amor, solidaridad, empatía, cariño, ayuda hacia el otro, solidaridad, ¿no es cierto? Todos esos elementos el psicópata carece de ellos, ¿sí? En consecuencia, ¿no?, los hijos van a ver reflejado en el referente, ¿no es cierto?, uno de los referentes nucleares de la familia, que no hay forma de que puedan llegar, ¿no es cierto?, genuinamente a recibir la transmisión de esas emociones o a percibir sus propias emociones hacia el psicópata, que no las capta ni le interesa. Sí van a recibir la gestualidad artificiosa de lo afectivo, es decir, la actuación de lo afectivo. Entonces el psicópata, ¿no es cierto?, como toda actuación, puede manifestar hiperafectividad, o sea, se va de la media de la afectividad, o hipoafectividad, ¿sí? Nunca está esa regulación fina que tenemos nosotros naturalmente por haber recibido en lo afectivo, ¿no? Y de luego, ¿no es cierto?, la falta de empatía, ¿no es cierto?, la desconsideración por el otro, ¿sí?, el no ponerse en lugar del otro. Todo eso van asimilando los hijos de psicópata, y después, lamentablemente, van a tener ese choque, ¿no es cierto?, con las otras personas que están criados en hogares comunes, ¿sí?, y que están acostumbrados a que si dan ternura, reciben ternura, si dan cariño, reciben cariño, y si se enojan con alguien, reciben enojo, ¿sí? Y entonces encuentran en la edad de relacionarse afectivamente con una chica o un muchacho, ¿no es cierto?, al que se le da ternura y no recibe nada, o recibe poco, o recibe algo paradójico. Y entonces siempre está esa inadecuación, ¿no es cierto?, en los hijos psicópatas. Y esto ustedes como terapeuta lo van a ver, ¿sí? Son chicos o mujercitas o varones que no pueden mantener una relación afectiva estable, o siempre la ven como que no entienden lo que le pasa al otro, ¿sí? Desde el punto de vista afectivo siempre, ¿sí? Esto vamos a ver. Bueno, el otro elemento que perciben los hijos, ¿no es cierto?, es que el eje de sentido es lo que nos da identidad a nosotros, ¿no? El eje de sentido no está ubicado en ellos mismos, en cada uno de ellos. Tampoco la ven que está ubicado, ¿no es cierto?, el eje de sentido en la madre, sino que todo eso está, ¿no es cierto?, guiado hacia un solo eje, que es el del psicópata, ¿sí? El eje de sentido en la cultura psicopática siempre lo da el psicópata, ¿sí? Es la razón de ser, ¿sí?, de la familia, ¿no es cierto?, pasa por el psicópata, ¿no? Después nosotros como terapeutas vamos a tener que batallar, una vez que tengamos un hijo psicópata en tratamiento, vamos a tener que batallar mucho para que la hija o el hijo, ¿no es cierto?, consiga
colocar el eje de significación en sí misma, ¿no? Hay, bueno, hay toda una serie de técnicas para hacer, ¿no? Pero nos llama mucho la atención, ¿no es cierto?, que el hijo o se apoyan demasiado en el terapeuta o mantienen una actitud de recelo, ¿no? Es decir, no puede, digamos, generar lo que se llama una confianza genuina y adaptada, ¿sí? Este dato no es menos, hay que darle mucha importancia, porque a veces uno puede leer mal que el paciente está presentando, entre comillas, una resistencia, o bien está resistencia en sentido de tratar de no captar al terapeuta, o bien de manifestarse demasiado afectivo, ¿no? Bueno, y también el otro elemento, ¿no es cierto?, que vuelvo a recalcar, es que no reconoce la afectividad en nosotros. No reconoce no la gestualidad, sino no reconoce la vibración afectiva de los otros humanos, ¿no? Y eso le trae muchos problemas. Y muchas veces son personas aparentemente sociables, pero muy introyectadas en ese tema, ¿no? Bueno, ¿qué pueden observar ustedes en esta falla de la absorción de la afectividad genuina en el chico? Puede ser un chico agresivo, huraño, indiferente, o al revés, hiperafectivo, una esponja afectiva, una chiquita o un chiquito cuando es niño que está detrás de la maestra absorbiéndola constantemente o demandando de los niños, ¿sí? Que es como compensación de lo que no recibe, ¿no es cierto?, en su casa. Y también la búsqueda de reemplazo. Son esos chiquitos que viven más en la casa de la abuela, en la casa de una tía, incluso en la casa de un vecino, ¿no?, que en su propia casa, ¿sí? Tratando de suplir esta falla, ¿no?, que ellos sienten, porque el hijo del psicópata que no tiene emociones, el psicópata no tiene emociones, pero el hijo sí. Entonces trata, ¿no es cierto?, de buscar, ¿no es cierto?, esa expresividad de emociones en nosotros, ¿no?, en aquellos que no están en casa, por supuesto. Y sobre todo, ¿no?, lo que buscan es el reemplazo de la madre. Recuerdan que la madre, la complementaria del psicópata, está absorbida, ¿no?, su atención está absorbida por lo que hace o no hace el psicópata, por lo que va a hacer cuando venga el psicópata, por la tensión constante que genera el psicópata y por la incertidumbre del psicópata. Entonces es una mujer que está, ¿no es cierto?, muy focalizada su atención y su afectividad hacia el psicópata, ¿no? Prácticamente es como una persona, entre comillas, hipnotizada a través del psicópata. Y muchas veces descuida grotescamente, ¿no?, a la crianza, ¿no es cierto?, de sus hijos. No en cuanto a lo grosero, es decir, a lo que se puede hacer colocando el piloto automático, ¿no es cierto?, escolaridad, vacunas y las cosas, sino en cuanto a la afectividad. Algunos de ellos se quejan de la frialdad de la madre, ¿sí?, o de la falta de atención de la madre, ¿no? También a veces se puede confundir estos chicos, cuando no se conoce que vienen de un gobernador psicopático, con algún tipo de neurosis atípica, ¿no? Es decir, el terapeuta siente que está frente a una persona joven, a un niño, ¿no es cierto?, que hay algo que no cierra. Porque no cierra, ¿por qué? Porque en su currículum de tratamiento del terapeuta, esa persona que tiene frente a él, ¿no es cierto?, no se asemeja en todo, ¿no?, a lo que ya tiene incorporado como terapeuta. Algo atípico. Y esa tipicidad no corresponde, por supuesto, desde luego a una psicosis, ¿no? No estamos hablando de eso, ¿sí? Sino que parece, ¿no es cierto?, una neurosis, pero una neurosis atípica. El otro elemento, ¿no es cierto?, que rápidamente ustedes ya conocen,
son chicos que a veces caen, algunos de ellos caen en adicciones. La adicción a drogas, al alcohol, ¿no? Y al sexo. ¿Sí? Muchas veces utilizan, ¿por qué? ¿Por qué caen en ese periplo, ¿no? Caen en ese periplo porque ellos están tratando, ¿no es cierto?, de sacarse de la cabeza toda esa tensión, toda esa cosa negativa que traen del psicópata y que empiezan a ver que no son comunes. ¿Por qué? Porque los chicos adolescentes comienzan a interactuar con sus amigos, con la gente de la escuela, con sus familias, empiezan a moverse en el mundo por fuera de la cultura psicopática, y ahí ven esa diferencia entre una vida común y la vida dentro, ¿no? Y como no pueden, digamos, adecuarse, entonces pueden tener episodios de drogadicción, episodios de alcohol o episodios de exacerbación del ejercicio sexual, ¿sí? Episodios. ¿Por qué? Porque si se los trata o bien, ¿no es cierto?, la vida los lleva, ¿no es cierto?, a conseguir acciones o bien encajar en situaciones que son gratificantes y positivas, entonces abandonan rápidamente la adicción, abandonan rápidamente el alcohol y la exacerbación sexual, ¿sí? Entre comillas, son aquellos que se curan rápidamente, ¿sí?, una vez que están encausados adecuadamente. Distinto a aquel genuino adicto, ¿no es cierto?, que permanece por mucho tiempo. O sea, que estas cosas que es importante que recalcarlo, ¿no? Aquí las adicciones a droga, al alcohol, el sexo, a veces el ludismo, el juego o actitudes de alto riesgo, conductas de alto riesgo, no son causas en sí de ellos mismos, de problemáticas de ellos, sino que son efectos de la cultura psicopática sobre ellos. Ahora ocurre algo interesante, que tanto la complementaria como el psicópata, cuando el terapeuta lo llama y dice su hijo tiene adicción o tiene estos elementos que estoy mencionando, entonces dice, bueno, sí, este pibe está bastante loco, o sea, le sirve el efecto que ellos causaron, le sirve ahora como causa para justificar los problemas del hijo, ¿no? El hijo es drogadicto, es alcohólico o es promiscuo, ¿sí? ¿Se entiende, no? Bueno, ante estos elementos de tensión y de incertidumbre, y algunos chicos, es interesante este asunto, porque algunos chicos perciben de chiquititos que algo no está funcionando bien ahí, ¿sí? Es importante. Entonces suelen tomar a veces un poco de distancia, estando dentro de la familia con el psicópata, cierta distancia con el psicópata, ¿sí? Lo cual lo lleva al psicópata a martirizarlo, ¿sí? Si la complementaria que habitualmente justifica en todo el psicópata y lo trata de evitar cualquier tipo de problema que tenga el psicópata, o sea, ante el terapeuta ustedes llaman a la madre, por ejemplo, y tratan de explicar, este chico está reaccionando a algo que es negativo, se van a encontrar con una madre que defiende al padre y le presta más atención a conservar la imagen del padre que a escuchar la problemática que tiene el hijo en ese momento, ¿no? Entonces estos pibitos o estas niñas, no solo de chiquititos, empiezan, de chiquitos yo no sé, 12, 13, 14 años, ¿no? Empiezan a captar que hay algo que está fallando ahí y que hay algo, ¿no es cierto?, en su interior que les dice que no van a poder sobrevivir, ¿no?, psíquicamente en ese lugar. Y son los que huyen. Son los chicos que huyen de muy jóvenes. Se van con la excusa del estudio, hacen realmente malabares para conseguir una beca y estudiar a otro país. Son chicos a veces que utilizan mucho su intelectualidad como elemento para salir de ahí, ¿sí? O son las chicas que de pronto, ¿no es cierto?, muy jovencitas, forman pareja y se van a vivir a otro lado con su pareja, ¿no? Huyen de cualquier forma.
el otro de los chiquitos, otro de los pibes, ¿no es cierto?, pueden, dentro de la misma familia, ¿no es cierto?, puede quedarse, ¿no? Si se queda tiene dos opciones: o ser el sumiso o el esclavito de él que anda dando vueltas por ahí, ¿no? O sea, el que responde totalmente a las órdenes del psicópata, o bien, ¿no es cierto?, se queda como enfermo, ¿sí? Son esas enfermedades crónicas, por lo general atípicas, que tampoco encajan en una enfermedad clásica con todos los elementos, y que tienen muchos elementos de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? También puede ser que tengan episodios de psicosis breves, ¿sí? Y a veces son tipificados y rápidamente internados por el psicópata, que lo primero que hace es internarlo para que quede como loco, ¿no? No, es una psicosis breve, ¿sí? O sea que, como ven, ¿no es cierto?, el conocer todos estos elementos hacen que el terapeuta esté más prevenido cuando tengan casos que no encajan bien o que no cumplen con el patrón estándar. Recuerden, si hay atipicidad, también hay atipicidad ahí en la familia, algo pasa ahí, ¿sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado con el tema de las adicciones y de la psicosis, ¿sí? Y también, bueno, por supuesto, las enfermedades crónicas atípicas, esas enfermedades que nadie sabe de dónde vienen, qué le pasa, por qué reacciona así, si habitualmente no reacciona, bueno, todo ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Es decir, ¿qué está pasando acá? Este chico, esta muchacha, ¿no es cierto?, está reaccionando de esta manera con esta supuesta enfermedad que tendría que reaccionar de otra manera, ¿no? A veces la variación en rendimiento escolar también, ¿sí? En el sentido de que o son chicos, ¿no es cierto?, que son muy apegados al estudio y con un altísimo rendimiento, o son chicos que tienen problemas para relacionarse con nosotros y presentan alteraciones de conducta, ¿no? O fallan de más adelante en el tema de la vocación, nunca encuentran una carrera adecuada y están dando vuelta por ahí. Con el tema del caso de la exacerbación de la intelectualidad, a veces usan esto de estudiar con mucho ahínco para realmente tapar todo el mensaje constante, ¿no?, del psicópata en la cabeza de ellos, ¿sí? Yo conozco el caso de una chica que se metió a estudiar ingeniería. Cualquiera de ustedes que tengan familiares que tienen ingeniería saben el nivel que hay que tener para eso, inclusivamente para poder contrarrestar el acoso psíquico del psicópata, ¿sí? Vamos a repetir. Cuando digo psicópata me refiero también a ser mujer o varón, ¿sí? Es independiente, porque la mujer psicópata también esclaviza a su complementario, martiriza a todos sus hijos y es muy agresivo, ¿sí? Es decir, para nosotros como terapeutas, y ahí le comí unos minutos a la doctora, como terapeuta atender a un hijo psicópata es un desafío. Y repito, el psicópata es un ser atípico, ¿no? La conducta del hijo del psicópata tiene muchos rasgos también atípicos. A veces copian algunos rasgos del psicópata, ¿sí? Con la manipulación, la mentira, lo que observa copia, ¿sí? Y a veces nosotros podemos equivocarnos al evaluar, ¿sí? Y recuerden, ¿no es cierto?, que nosotros habitualmente, por lo general, tenemos herramientas típicas para tratar los casos que vienen, los casos comunes que vienen a consultarnos, ¿sí? Bueno, esas herramientas lamentablemente muchas veces no sirven para tratar nosotros casos de hijos, ¿no?, de psicópatas, ¿sí? En otra ocasión vamos a dar algunas herramientas más. Ahora los invito a venir mañana, que yo voy a seguir hablando del tema de los hijos psicópatas, pero cuando el psicópata es un perverso, ¿sí? Eso mañana va a tratar con el doctor Ipar, ¿no? A las 9. A las 11. Entonces, los invito ahora a escuchar a la doctora Silvia Martínez.